El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Coffee Break, este podcast de Capital Humano donde, pues sí, nos gusta hablar del chismecito y los detalles y pormenores del mundo del trabajo. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y como siempre me acompaña Gerardo Hernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto. Oye, pues todavía seguimos como en modo de inicio de año, ¿no? Sí. Realmente no sé si ustedes cómo se han sentido hasta ahora. Cuéntenos un poco si ya cumplieron sus propósitos o no. Nosotros, si los empezaron a cumplir. Si los empezaron, si los planearon también. Yo en ese aspecto practico la abstinencia mejor. Oye, Felipe, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Ustedes ya vieron hace poco, platicábamos en un episodio con Erika Quevedo sobre el tema de escasez de talento ante la luz del nearshoring. Nos gusta mucho ese tema, nos los han pedido mucho. Entonces ahora queremos darle un enfoque más con el tema de habilidades, porque realmente estamos en un contexto de avances tecnológicos tan fuerte que en realidad se está transformando mucho lo que demanda el mercado laboral en cuanto a las competencias que debemos de tener como trabajadores, y de eso vamos a estar platicando hoy. Sí, y fíjate que como lo decías, la tecnología va avanzando tan rápido que ya lo que demanda de nosotros pues ya ha cambiado mucho más rápido. El break va a ser con inteligencia artificial. Con nuestros avatars ahí sentados. No, fíjate que hace unos días el Foro Económico Mundial presentó uno de sus informes emblema, que es sobre el futuro del trabajo. Se llama, para los que lo quieran buscar, Informe sobre el futuro del empleo 2025, y hace mucho énfasis en este tema de las habilidades que decías. Así que justamente para hablar de este tema hoy nos acompaña Ana Berta Gutiérrez. Ella es coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del IMCO. Justamente el IMCO es una organización aliada del WEF aquí en México para la recopilación de los datos del informe. Así que, Ana Berta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Felipe, Gerardo, por la invitación. Yo feliz de platicar siempre con ustedes. Muchas gracias. Siempre está ahí en nuestras notas, ¿no? En las notas que publicamos en Capital Humano consultamos mucho a Ana Berta. Gerardo y yo hablamos. Es la única que me responde el teléfono. Felizmente respondo el teléfono. Cuando todo el mundo me ignoraba, Ana Berta me contestaba. Bueno, es que esas son muy buenas preguntas, ¿qué te digo? No, pues gracias por estar con nosotros. No, gusto. Y nosotros tenemos una tradición aquí en el Coffee Break. Nos gusta, para conocer más a la persona que nos acompaña, siempre preguntarle: ¿cuál fue tu primer empleo y qué lecciones atesoras de ese primer empleo? Mi primer empleo fue de asistente de un contador que era amigo de mi papá y le ayudaba a procesar los recibos de nómina. Y creo que lo que más me enseñó por errores míos fue la necesidad de poner atención al detalle y de nunca, por más que sea un proceso que tú crees que es muy automático y fácil, nunca irte, porque pues algunas veces me equivoqué con los benditos recibos de nómina. Alguien recibió más de pronto. Recibió algo raro ahí. Bendito Dios que se Mientras equivocó. haya alguien recibido de más y no de menos. Claro. Pero entre la atención al detalle y el hecho de que no quería ser contadora, esas son las cosas que me enseñó. Oye, pero le agarraste, o sea, ahora los números, son parte de tu vida los cotidiana. Números son parte de mí. Por eso había entrado, porque mi papá decía, pues le gustan las matemáticas. Claro. Está en sexto semestre de prepa. A ver, sí me gustan los números, pero no para eso. Bueno, y el tema de nómina es una talacha tremenda, sí, no. Oye, pero qué interesante, porque aparte una de los temas que manejas que tienen que ver con números, el tema laboral ya lo traías salarios. Ahí, ¿no? Sí, los contadores nos persiguen. Sí, por todos lados. Justo el episodio anterior era con Luis Peña y ahí también contador. Claro. Sí, exactamente, sí, a muchos no nos quieren, pero nosotros sí los queremos a los contadores. Saludos a mi contadora. Saludos a mi contadora. Saludos a mi contadora. Saludos a mi contadora, me ha librado de muchas gracias. De hecho, compartimos la misma contadora. Por eso tenemos a contadora, así de fuerte es el Coffee Break. Oigan, entrando en materia con el tema de brecha de habilidades, cuando hablamos de brecha de habilidades en el mercado laboral,
¿realmente a qué nos estamos refiriendo y cuál es el panorama que se visualiza en México? Cuando hablamos de brecha de habilidades y en particular lo que dice este reporte de Future of Jobs, el del futuro de los trabajos, es de cuál es la diferencia entre lo que tu empleador, ya sea tu empleador de ahorita o el potencial, el que está buscando contratar, las necesidades que él o ella tiene en cuanto a las habilidades y conocimientos que tú tienes que tener y las que tienes. Claro. Y ahí, idealmente, nunca va a ser, o muy pocas veces va a ser una match perfecto, van a ser idénticas, pero idealmente quieres que esa brecha no sea tan grande. Sí, claro. Que lo que le tienes que enseñar a la persona que estás contratando no sea tanto y no tome tanto tiempo, ¿no? A veces hablamos de esta curva de aprendizaje, claro, que básicamente es la respuesta a la brecha en habilidades. Y lo que dice entre muchísimas cosas que dice este reporte, porque a mí me encanta este reporte, trae información enorme, de todo lo que te puedas imaginar. Y sí, como a nosotros les gusta el tema laboral, es una joya. Pero una de las cosas que dice es que de las grandes preocupaciones de los empleadores para los próximos 5 años, porque estos reportes se hacen como con visión a 5 años, es que a la hora de contratar, esta brecha de habilidades es muy grande. Okay. Como que el mercado, la economía, el mundo está cambiando de una manera tan rápida, como decían ahorita, y uno nunca sabe si este podcast en unos meses va a ser con AI. Sí. Esperemos que no. Esperemos que no. Para mí le quitaría mucho el alma. Pero estos cambios tan rápidos en el mundo y en la economía no se han visto reflejados en una adaptación de la población que quiere entrar al trabajo ahora. Y ahí podemos hablar no solo de las universidades, de lo que están enseñando en las prepas, sino de la gente que está pues entrando a la edad de trabajar, tenga o no estudios superiores, y ya no están teniendo cada vez menos las habilidades que se necesitan en los trabajos nuevos. Claro. Ese es el tema más grande, ¿no? También indican que hay un tema en la gente que ya trabaja en sus empresas, pero ahí son un poquito más optimistas, porque esa gente ya está en la empresa, ya está como en la realidad de las cosas, y entonces usan este término de upskilling, que es las habilidades que ya tienes, subirlas, o sea, implementarlas, aumentarlas. Claro. Pero eso es difícil para la gente que no trabaja ahí. Sí, claro. Entonces, parte de lo que señala este documento es la necesidad de tener mejor preparación para la gente que va a estar entrando, y también tener como este tipo de estrategias de upskilling, de automatización, pero apoyando a la gente que ya trabaja en esas empresas o en esos trabajos. Y es un gran foco de esta publicación. También nos dice algunas cosas pues medio obvias, digamos, como el hecho de que vamos a necesitar cada vez más ingenieros en inteligencia artificial, Big Data, FinTech, y vamos a necesitar cada vez menos cajeros, cada vez menos trabajadores de correo. Esas cosas que las lees y es interesante leerlas, pero no te sorprenden. Claro. Pero es bien interesante porque, por ejemplo, sí menciona que va a crecer el trabajo de repartidores, ¿no? Eso, sí. O sea, por ejemplo, y ahí es donde una persona que pueda verse desplazada en su trabajo, un cajero, ¿no? Puede hacer el match y cambiar a su oficio a este otro tipo de empleos que van a crecer, ¿no? Habrá para todos, o sea, no es solo una demanda específica de talento tecnológico, sino todo, incluso el talento operativo que hay en torno a los avances digitales, ¿no? Exacto, porque el AI y todo esto, la tecnología no vive sola, ¿no? Podremos ser los más fans de estas aplicaciones para pedir comida o súper a tu casa, pero no va a llegar por inteligencia artificial, te lo tiene que traer alguien, al menos hasta ahora. Claro. Entonces, estos cambios son los que señala, entre muchas otras cosas, pero en general dicen la mayor parte de los trabajos que existen ahorita se van a medio quedar ahí, van a tener que hacer esfuerzo por ajustar sus habilidades y por aprender más. Varios se van a perder, como es lógico ante un momento de transformación y de cambio tecnológico como el que vemos ahora. Claro. Pero también varios se van a ganar. Sí, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás escribía sobre los despertadores, ¿no? Antes de la revolución industrial, pues eran literalmente personas que iban y le tocaban la ventana o la puerta a la persona y la despertaba, ¿no?
ese empleo existía hasta que pues llegó el relojito. O los telefonistas, ¿no? Los Sí. que te conectaban, tú marcabas. La chaviza no me lo cree, a mí tampoco me tocó verlo, pero sí existían personas que te enlazaban. O sea, Bueno, hay una serie muy famosa de Netflix. claro, las telefonistas, Las ¿no? telefonistas. Exactamente. Sí, sí, Cable, sí. chicas Y eso, del las cable. chicas del Las cable, chicas sí. del cable. Y hoy ese trabajo no existe. Sí, ¿no? La tecnología la va cambiando. Ana Berta, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención del estudio, a mí me tocó hacer la primera revisión el día que salió, es que habla de el 59% de los trabajadores va a requerir algún tipo de capacitación laboral. Y esto es muy interesante porque pues son 3 de cada 5 personas que nos escuchan, probablemente están en esta circunstancia. ¿Qué implica este dato? Pues implica esfuerzos no solo de parte de ellos, sino de parte de los empleadores, ¿no? Porque ahí creo que parte de lo que es los resultados de este reporte subrayan es a veces algo de lo que Gerardo y yo ya hemos hablado, ¿no? La desconexión y la falta a veces de comunicación entre el sector privado, los que van a estar contratando, y los que queremos trabajar ahí. Sí. Entonces, no siempre uno va a saber como, ok, yo quiero entrar a esta empresa, obvio necesito tal y tal curso. Sí. Necesitas que te digan. Claro. Entonces, hay una necesidad más fuerte ahí de comunicación, porque el problema, que es un problema que ellos reportan, que los empleadores reportan, de que tienen esta brecha en habilidades, se soluciona más fácil si la gente que eventualmente va a querer entrar a tu empresa, pero pues chance tiene 18 años y todavía no entra, o todavía no sabe de la oferta, ya más o menos identifica qué es lo que se va a necesitar, ¿no? Entonces se necesitan los dos lados, que haya más disponibilidad de información para la gente que quiere entrar a la fuerza laboral, para que sepan más o menos en qué cosas prepararse, y también el lado de los empleadores, para poder habilitar, darle más como conocimientos a la gente que ya trabaja para ellos, o a los que van a estar entrando y van a tener esta curva de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que mucho de lo que poder responder a los resultados de este documento es colaboración, que es algo que parece hasta lugar común, ¿no? Es algo que aplica para casi todo, pero sin colaboración entre privado, academia, público y pues comunicación en general para la población, va a estar mucho más difícil atender este tema de falta de habilidades. Y ahí no son solo habilidades como programación, manejo de inteligencia artificial, sino que cada vez más se buscan, por ejemplo, habilidades blandas. Mencionan ahí liderazgo, trabajo en equipo, que son cosas que creo a veces se pueden perder cuando empezamos a hablar de automatización o ese tipo de cosas. Funciona muy bien y te hace más productivo, pero no puede ser a costa de que sepas trabajar con otras personas, de que sepas cómo llevar un equipo. Entonces, creo que hace un buen balance el documento entre habilidades tecnológicas, acceso digital, etcétera, y cosas más humanas, resiliencia, liderazgo, interacción. Sí, porque al final de cuentas, y me gusta mucho lo que mencionas, porque, o sea, de nada va a servir tener a un talento técnico con muy buenas habilidades, incluso digitales, si como tú dices no sabe colaborar, no sabe comunicar, no sabe gestionar, ve la tormenta y dice, híjole, ya mejor me voy, ¿no? Se está poniendo muy feo. Sí, porque hay muchas habilidades que son súper indispensables y de alguna manera creo que ese es un trabajo que también nos corresponde a nosotros como a nivel individual que me hace falta, ¿no? Para ser más competitivo en el mercado laboral. Ahora, preguntarte también, Ana, porque de alguna manera hay una paradoja, ¿no? Tenemos personas que están en estos momentos buscando empleo que no lo encuentran, y tenemos empresas que dicen, es que no estoy encontrando a las personas con las habilidades adecuadas. La gente dice, oye, ¿pero cómo es posible si yo hasta tengo ya una licenciatura, ya tengo un posgrado, cómo no voy a tener las habilidades adecuadas, ¿no? Sí, es precisamente esto, de a veces la falta de comunicación y a veces la falta de adaptación rápida. Porque algo que vemos, por ejemplo, en el IMCO con este proyecto que tenemos de Compara Carreras, que obvio tú has cubierto, te he visto varias veces en las conferencias de prensa, nos habla de cómo en casi una década las carreras más estudiadas no han cambiado. Sí, es verdad. Y el mundo ha cambiado en una década. Pero hay esta falta de adaptación tal vez en la oferta académica de las universidades,
y también en lo que se comunica a los jóvenes Claro. en términos de qué Claro. carrera va a ser buena para ti en tu carrera, en tu futuro profesional. Porque no necesariamente necesitamos la misma cantidad de abogados que necesitábamos en 2005 o en 2015. Sí. Sin embargo, se ha quedado en muchos casos como la número 1, 2 o 3, cuando tal vez necesitaríamos ajustar ahí, ¿no? Entonces, creo que esta falta de rapidez y adaptabilidad, en este caso específico en las universidades o incluso en cursos de capacitación, es algo Sí. que contribuye a este problema, ¿no? Y es algo que también hemos cubierto, precisamente lo que decías que hablaron el otro día en un episodio, es algo que cubrimos en un proyecto acerca de las vacantes que no están cubiertas. Sí, sí lo recuerdo, hace un año y Sí, medio. más o menos. Y precisamente hablaba de eso, de que tienes 10 millones de personas que podrían y querrían trabajar, pero las condiciones dentro de las cuales está, que no cumplen con los requerimientos de capacidades, pues hacen que estén ahí desperdiciados, ¿no? Ese talento desperdiciado. Entonces, creo que la adaptabilidad de la oferta educacional es importante, y también algo que subrayamos y hemos subrayado a lo largo de varios ya meses, chance años, el impulso a proyectos, a programas de capacitación y de certificados, que no necesariamente sean, no tienes Claro. que ir, entrar Otra vez, 4 otra años a la licenciatura, carrera. ¿no? Para muchos va a ser difícil estar 4 años sin Sí, poder estar totalmente. trabajando Sí, y sí, totalmente. recibiendo ingresos. Entonces, esto de capacitaciones y certificaciones que sean más cortas, pero si están bien diseñadas, pueden ser, Sí. en algunos casos, hasta sustitutos de una Sí. carrera universitaria si quieres entrar a Sí. algún tipo de Sí. trabajo Y específico. yo siempre ahí digo, y está el factor, porque uno siempre a veces que el sistema te solucione todo, ¿no? Pero también está ese punto de la ambición personal, ¿no? O sea, si tú, oye, pues quieres aspirar a un mejor trabajo y el que tenías ya quedó un poco desfasado, pues búscate cómo mismo te actualizas, cómo te certificas para poder llevar a cabo y buscar un nuevo empleo, ¿no? Es una inversión de tiempo muchas Sí, veces. siempre. ¿No? Más, Digo, más y- que a veces económica, Siempre. pero es algo Siempre. más simbólico, ¿no? Sí. O sea, siempre es una inversión, ahí ves en qué, Sí, en sí, qué sí. aspecto, pero al final, para los que incluso creemos tener nuestro trabajo seguro, pues también implica el hecho de estar estudiando y preparándonos, ¿no? Oye, Ana Berta, y este tema de brecha de habilidades, justo cae en un momento donde a nivel de México, y ahí aprovecho de hacerte las dos preguntas juntas, pues la presidenta acaba de presentar hace unos días este Plan México con el que busca hacer mucho más atractiva el panorama para la inversión en México. Hay algún componente de talento porque ellos quieren hacer un esfuerzo por traer más, o sea, desarrollar más talento interno. ¿Cómo se ve el tema de brecha de habilidades y cómo ves el Plan México en ese contexto? Creo que algo interesante que tiene el Plan México es la búsqueda de vocaciones a nivel regional, que creo que es muy útil, y creo que es algo que puede dar como una guía buena para no simplemente hablar en términos generalizados de, pues yo quiero que llegue una fábrica de autos a Oaxaca, cuando es algo que probablemente Claro, es poco sí. realista, precisamente no tienes el talento desarrollado ahí, pero creo que ver en términos de vocación, si ya se está viendo a nivel sectorial, también puede ser muy útil a nivel talento humano, ¿no? Creo que ahí hay mucho que se puede hacer para contribuir y fortalecer el Plan México si nos concentramos en estas cosas que comentaba, ¿no? Certificaciones, habilidades y conciencia en las poblaciones de cada Claro. región acerca de lo que se va a necesitar ahí, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de que si una de las regiones tiene enfoque aeronáutica, solo necesitas eso, pues no, hay toda una economía estatal alrededor de ello, pero sí, como se ha hecho en algunos casos, me viene a la mente, por ejemplo, Querétaro, Baja California en años previos, que los estudiantes, los jóvenes están relativamente conscientes de, ok, se está abriendo esta fábrica y está muy fuerte el tema de aeronáutica, o en Tijuana el tema de dispositivos médicos, entonces la universidad de ahí empieza a abrir y los jóvenes empiezan a irse a estudiar eso. Entonces creo que ese componente se puede fortalecer.
las metas del Plan México son sumamente ambiciosas, muy ambiciosas. Entonces creo que sí hace falta ahí todavía fortalecer el tema del talento, porque cuando hablamos de atracción de inversiones, etcétera, además de los elementos que ya se tocan, además de la certeza jurídica y la certidumbre en la economía, está el talento, Sí, ¿no? Y como ya dice esto, como hemos hablado a lo largo de años, no es suficiente que tengas mucha gente dispuesta o disponible para trabajar si no van a poder cubrir tus puestos. Sí, y ahí Gerardo menciona bastante siempre el tema de por sí a las empresas que ya les está costando encontrar el talento y van a llegar nuevas y va a haber una pelea por el mismo, de las greñas, ¿no? por el mismo talento. Por el mismo perfil, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es que al final de cuentas, las empresas no frenan sus avances tecnológicos si tampoco evolucionan, si no le entran a la digitalización, pues simplemente el negocio muere, ¿no? Entonces, no es como que nos podamos detener o el mercado laboral se pueda detener a que se formen se forme lo que requiere, ¿no? O sea, de alguna manera también quienes ya estamos en el mercado laboral o quienes, como tú mencionas, estamos en ese proceso de búsqueda, tenemos que ser más conscientes de que hay que desarrollar habilidades. Y en ese sentido, hay algo que me llama mucho la atención y tú ya lo mencionas, pero me gustaría mucho profundizar en esa parte. Pero en este reporte del WEF, las 5 habilidades más relevantes curiosamente no son las digitales, ¿no? Tienen que ver con habilidades blandas. ¿Qué nos está diciendo eso también del mercado laboral? Porque pues tenemos, mucha escasez de talento, tenemos empresas que tienen muchos planes de evolución, pero hay un enfoque muy, muy fuerte en habilidades blandas. Sí, y si quieres las menciono porque sí las anoté. Sí, también pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad, agilidad, que lo manejan en una, liderazgo e influencia social, pensamiento creativo y motivación y autoconciencia. Y creo que es bien interesante que ni una es digital. Sí, no. Entonces, creo que habla un poquito de esto que tocábamos rápidamente, de cómo dejamos tal vez o asumimos que la digitalización ya como que significaba que, pues bueno, el AI puede escribir mi columna por mí. Jamás haría eso en la vida, por supuesto que no. Tampoco nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Jamás, o sea, un pequeño disclaimer ahí. Me duele la idea, pero si alguien pensara eso, claro. Pues dice, yo para qué, como que necesito ser más creativo o pensar en este tipo de ideas, y tal vez así se comunicó de cierta manera la digitalización, ¿no? A veces escucho eso de la inteligencia artificial, como pues eso puede hacer todo este trabajo que tú tenías que hacer, y entonces el mensaje tal vez ha sido, ya no tienes tú que esforzarte en hacer eso, y no funciona así, porque las herramientas digitales son eso, son herramientas que las personas tienen que saber usar de manera creativa, de manera cuidadosa, con esta atención al detalle que comentaba que es tan importante. Entonces creo que pueden ser herramientas o pueden ser habilidades que las personas necesitan para aprovechar la tecnología al máximo. Claro. Porque si no tenemos la tecnología y todo se hace, todo se logra, pero no de la mejor manera, no de la manera más productiva, y también no de la manera pues que tenga la gente feliz en su trabajo, lo cual puede sonar secundario, pero también aquí en el análisis, en el reporte, mencionan como la retención de talento tiene mucho que ver con eso, con que la gente esté cómoda en su trabajo, con que la gente se sienta motivada. Entonces, creo que son cosas que están ligadas entre sí. Y en particular estas habilidades principales, las blandas, analítico, creativo, motivación, liderazgo, para mí tienen mucho que ver con lo que se necesita tener para usar mejor uso de estas herramientas modernas, no nada más dejar que se sustituyan las cosas. Y es interesante porque esas son habilidades que también se entrenan. Sí, o sea, uno pensaría, pues son innatas. Sí. Hay personas que tienen ciertas habilidades de manera natural mucho más desarrolladas, pero el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, o sea, hay que ejercitarlo. Decía una amiga una vez, dice, el problema no es la inteligencia artificial, es los prompts que tú le das a la inteligencia artificial. Claro. ¿Quién se los va a dar? Es tener la capacidad de decirle a la inteligencia artificial, al chat GPT, por ejemplo, lo que quieres que te resuelva, porque si no se lo sabes explicar.
la toma de decisiones también, o sea, no sé, algo, pero muy cotidiano. Tú usas una aplicación de GPS, ¿no? Pones la ubicación a la que quieres ir, pero al final tú también vas decidiendo la ruta, ¿no? A veces te marcan rutas que, oye, no, tú que sabes que no, está el tianguis, o sea, sabes que ahí está el tianguis, solo que te lo está marcando porque obviamente no hay movimiento ahí y la aplicación dice, claro, aquí está libre, ¿no? Claro. Pero ahí, o sea, usas también la toma de decisión, el pensamiento analítico y dices, no, oye, yo sé que se pone un tianguis ahí los martes, ¿no? Y hay eso varios, es creativo, eso es análisis. Claro. sí, y hay varios analistas o especialistas que ahora ya le llaman, ya no les gusta llamarlo habilidades blandas porque tiene como un aspecto como denostativo, ¿no? Nos gusta renombrar entonces les las cosas llama también. habilidades humanas. Y está claro. bien, ¿no? O sea, en cierto sentido está bien. Es lo mismo, lo importante semántica. es desarrollarlas. Pero sí, o sea, el tema de la resiliencia, a mí me llama mucho la atención cómo aparece la resiliencia y uno pensaría que uno por capacidad natural tiene esa posibilidad de adaptarse a esos momentos de cambio, pero no necesariamente, en eso tenemos que entrenarnos y ahí entra el liderazgo y un montón de cosas Ahí más. entran muchísimas cosas, ¿no? La resiliencia, creo que ahorita con la pandemia, Sí. bueno, ahorita van 5 Sí. años, Es que no deberían de contar. No cuentan. Felipe siempre ha insistido que deberíamos declarar que no cuenta el 2020, pero bueno. Pero creo que después de ese año del que no hablamos, este tema de la resiliencia, o sea, nos dimos cuenta de lo importante que es Claro. y de lo a veces poco desarrollado que teníamos, ¿no? sí, Estábamos definitivamente. acostumbrados a pues cierta, no certidumbre, porque ninguno de nosotros tiene el trabajo asegurado Sí. en la vida, nadie. Sí. Pero pues estabilidad, ¿no? Digamos, sin cambios de ahora todos a la casa y ahora Sí. todos de regreso Claro, y ahora sí. híbrido, 3 días y 2 días. Entonces, Algo así como conéctate de pronto a una videoconferencia y Exacto. tú dices, yo jamás había usado el... Sí, ¿no? y eso tiene, como dices, mucho que ver con el liderazgo, pero también con tener este tipo de prácticas desarrolladas Sí. en el trabajo, ¿no? Para que no pues estemos todos acostumbrados Sí. a que todo va leve. Gente en nuestro ámbito creo que ya lo tiene un poquito más. Sí. Periodistas, ustedes se tienen que ajustar Sí. a lo que pasa el día a día. Nosotros un poquito también. Sí. Pero creo que más y más se necesita en Sí. pues, prácticamente todos los Yo trabajos. hace un tiempo atrás leía un artículo de una pedagoga que me llamó mucho la atención y hablaba sobre el cambio, lo que implicó el cambio de los sets del Lego, ¿no? Porque decía, hay una decisión comercial detrás y sí, está bien, es una decisión de negocio que los ha llevado a ellos a hacer los sets, ¿no? Pero hoy el niño simplemente tiene que seguir instrucciones o la niña tiene que seguir instrucciones para armarlo. Y ya, y quedó armado y ya. Dice, y la filosofía del Lego antes era otra. Era las piezas y tú arma lo que quieras, ¿no? Sí. ¿Ya Entonces- no venden las cubetas? Sí, todavía venden. Ah, y yo- Pero obviamente tú entras a una tienda Y son de los estas y sets. son Sí, los sí, sets, sí, ¿no? los- El énfasis. Y entonces hay niños que es bien interesante porque hay niños que lo dejaron armado y ahí quedó, ¿no? Armado, se ve bonito, pero hay niños que les dura armado poquito y ya después se convirtió en otra cosa. Y ahí sí son capacidades que es bien importante desarrollar en los niños y las niñas desde pequeños, ¿no? Esa Sí. posibilidad de crear, de ver cómo le hacen. Sí, sin dar una estructura, ¿no? O sea, tu creatividad, ¿no? O sea, Sí, arma sí. a veces mis padres ponen mucho el ejemplo, pero cuando nos dicen dibuja una casa, regularmente haces un cuadrado y arriba le pones Sí. un triángulo y ahí se acabó la cosa, ¿no? Pero ¿por qué no hacer un círculo, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? claro, Es porque eso es de los hobbits. No tiene nada de malo vivir en el Shire. Dependiendo qué casa vayas a hacer. Oye, Felipe, pero creo que tocas algo bien interesante, los niños. Muchas de estas cosas, o sea, Sí, leemos el futuro total. del trabajo y leemos empleadores y entonces decimos, ok, universitarios, Adultos jóvenes, gente sí. que ya está en la fuerza laboral y jefes. Pero estas cosas sí podremos tener nuestros cursos de liderazgo y servirán mucho y todo eso, y podremos tener estos ejercicios de recursos humanos o en la oficina para impulsar el pensamiento creativo, pero habla también de la necesidad de adaptar Sí. toda la educación. Sí, No sí. nada más la superior, no nada más la media superior, sino desde niños, pues tal vez, no sé si retomar o impulsar eso, Sí. porque en mi educación
de niña sí teníamos mucho ese elemento, pero Sí. pues no sé qué tan generalizado haya Claro. estado. Y tener esto en mente, ¿no? No solo no irnos por la misma ruta por la que nos podemos ir en el tema laboral de, pues, digital, aquí están los iPads Sí. y todo bien, sino no perder de vista eso, pensando no solo en el trabajo, sino pues, en la vida en general, Claro. que pues esos niños cuando crezcan puedan usar de la mejor manera las Sí. herramientas sin tener que sustituir cosas como pensamiento creativo o analítico con tecnología, que quién sabe cuál vaya a ser la tecnología que usen los niños de Uy, ahorita, sí. ¿verdad? No me lo puedo ni imaginar, Sí, pero 15 años más, quién sabe. Cada estilo Iron Man, Sí. ¿no? Ahora, Berta, ¿y cómo ves? ¿Cuáles son algunas vías que, porque ustedes han estudiado mucho este tema, lo han hablado desde diferentes perspectivas? Recuerdo este estudio que tú mencionabas ahora, pues lo hicieron con Coparmex, ¿no? Sobre todo enfocado, había muchas vacantes en la frontera norte. ¿Qué cosas has identificado tú que pueden ayudar a ir cerrando esta brecha de habilidades en el mercado, además de las que ya has mencionado? creo que principalmente serían esas, pero hay elementos también estructurales que no necesariamente son específicamente de habilidades, pero, por ejemplo, los temas de inclusión de género, de inclusión de otras poblaciones. Estas son personas que en muchos casos dicen, a mí me gustaría trabajar, pero mis condiciones externas no me lo permiten. Y son personas que no necesariamente ya tienen las habilidades perfectas y, uy, mira, te lo estás perdiendo cuando esa mujer, ya tiene todo lo que tú necesitas, pero son personas que las pueden desarrollar Sí. Y que también pueden aportar algo que viene aquí, ha venido en otros documentos. Entre más diversidad tienes, más creatividad tienes. Sí. Este tipo de cosas ayudan a un intercambio dentro de la fuerza laboral, dentro de la gente que ya trabaja en una empresa o en un equipo, a tener diferentes perspectivas y por ende diferentes ideas. Claro. Entonces, entre menos posible sea para estas poblaciones entrar a la fuerza laboral, no solo tienes un tema de desarrollo económico, de impacto a la desigualdad, sino que tienes también un tema de gente y talento que estás desperdiciando y que podrías estar incorporando, ¿no? Entonces creo que ese elemento, sumado a los otros que he dicho, de adaptación de educación, de capacitaciones, de certificaciones, de comunicación entre los que van a contratar y los que quieren contratar, está este tema de pues aprovechar al máximo el talento que sí tienes y el talento que podrías estar adaptando. Y en el caso de poblaciones de, o sea, otros grupos que están más marginados o que tal vez no tienen tanto acceso a la economía y al mercado laboral, incorporarlos para pues ayudar a detonar esta creatividad. Claro. Sí, por supuesto. Y mencionas un punto muy relevante, el tema de la diversidad. O sea, de alguna manera la diversidad te abona en todo, ¿no? O sea, Sí. incluso diversidad de competencias, porque habremos quienes tengamos algunas habilidades más desarrolladas que otras y eso se complementa muy bien con otros perfiles que probablemente, o sea, creo que se hace algo muy padre en esa parte, ¿no? Sí, mencionan aquí en el reporte el tema de los esfuerzos por diversidad, equidad e inclusión. Y muchos países, Latinoamérica en particular, Norteamérica, aunque ahorita ellos tienen algunos temas con el nuevo presidente en términos de diversidad, pero muchos de los empleadores estaban impulsando esos proyectos y lo ven como importante para su futuro cercano, Sí. ¿no? Entonces creo que va muchísimo más allá de comunicación o de tendencias, sí ayuda a esta diversidad de pensamiento y a esta, que a veces le dicen cross-fertilization, como fertilización claro. Sí, entre grupos, Sí, sí. de que pues a mí no me gusta solo estar sentada con economistas enfocados en laboral y comercio, necesito Sí. estar hablando con todos los demás también para tener mejores ideas yo en mi Claro. ámbito. Sí, y tristemente en una tendencia donde no solamente a nivel de gobierno de Estados Unidos, sino pues ya hemos visto empresas que han empezado a dar marcha atrás en sus políticas de diversidad, inclusión y equidad, y eso sí es preocupante, ¿no? Porque sí te habla de cuando quieres que todos piensen igual que tú, pues, es muy corta la forma de ver el mundo, ¿no? Sí, entonces, Y estás perdiendo oportunidades de todo, de ¿no? mejora, De mejora, en de todos los negocio, sentidos. Exacto. de crecimiento. Sí.
El tema está muy bueno, Ana, Berta, pero ya estamos llegando al final, ya se nos está acabando. Ni modo. Ya se nos acabó la brecha de habilidad. No, pero todavía nos queda una dinámica más. Aquí tenemos muchas tradiciones. Muy bien. Somos de tradiciones aquí en el Coffee Break. Tenemos una sección llamada Piensa Rápido. Nosotros vamos a decir lo primero que se nos viene a la mente y tú nos contestas. Sí las escribí. Lo primero Sí que las se nos escribí. mete. Sí, bueno, sí, nosotros sí traemos las. Yo no le escribí, Ana, entonces no me juzguen. Ella va a responder rápido. Lo que salga de su ronco pecho. Muy bien. ¿Quieres comenzar tú? Sí. Excelente. Capital humano mexicano. Ay, no suficientemente desarrollado. Habilidades técnicas. Importantísimas. Habilidades blandas. Tal vez más importantes. Inteligencia artificial. Hay que tener cuidado. Futuro del trabajo. Optimista, tal vez. Plan México. Hay que ajustar algunas cosas. ¿Y el coffee break? Divertidísimo. Perfecto. Divertidísimo. Ana, muchas gracias de verdad por No, gracias por la acompañarnos. invitación. Sigan a Ana Berta en el IMCO. ¿Cómo te encuentra la gente en ¿Cómo te tus encuentras? redes? Ana Berta, Berta con H, GTZ, como Gutiérrez, y el IMCO MX, @IMCO MX, es en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, creo. Ahí estamos como organización para que vean toda la información que Perfecto. sacamos. Tienen muy buenos estudios, muy buena data. De verdad, yo los consulto, no solo porque Ana Berta me contesta las llamadas, sino porque de verdad tienen muy buena información y siempre abonan mucho con los comentarios. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Ana Berta. Felipe, pues nos vamos. Sí, se acabó. Pues gracias por estar nuevamente gracias por con la nosotros invitación. en otro formato. En otro En otro formato. Y gracias a todas las personas, nuestros compañeros, ustedes no los ven, pero están ahí detrás de las cámaras, ayudándonos para que esto llegue hacia ustedes. Así que muchas gracias a los compañeros. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que ahí tienen nuestras redes, nos pueden enviar sus observaciones, sugerencias, comentarios. mensajes de cariño también, porque no de pronto También. uno necesita recibir motivación. Y pues los esperamos en la próxima. Recuerden que tenemos una amplia oferta de podcast del Economista en diferentes temas para todos los gustos. Y sigan el Coffee Break. El Economista Podcast.